Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos a todos de nueva cuenta a nuestro programa Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy el doctor Aldo Jiménez. Y yo soy el doctor Alejandro Meraz. Tenemos el gran invitado, el doctor Rodolfo Palencia. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Es un honor tenerlo en este programa de Medicina de Impacto y nos gustaría que nos platicara quién es usted dentro y fuera de la medicina. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Aldo y doctor Meraz. El doctor Rodolfo Palencia es un médico que estudió en la Universidad de Guadalajara la carrera, hizo la especialidad de medicina interna en el Centro Médico Nacional de Occidente, Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, con reconocimiento también de la Universidad de Guadalajara. Terminé la especialidad por allá en el año de 1983 y cursé toda mi vida institucional dentro del IMSS, como médico de base en urgencias, de médico internista en hospital y en consulta, como jefe de medicina interna y terminé como subdirector médico. Y desde que egresé me dediqué a la práctica de la medicina privada y en el 2006, como lo mencioné, me jubilé y me dedico actualmente a la medicina particular y a esto de las tecnologías de la información y comunicación. Ahorita, doctor, nos platica qué es eso de TIC para los escuchas que no lo tengan presente. Seguramente muchos ya lo saben. Pero antes de entrar en materia, nos gusta hacer una recomendación, algo que nos haya gustado. Por ejemplo, voy a empezar yo, dado que les quiero presumir que me encuentro de viaje en Banff, que es en la provincia de Alberta, en Canadá. Vine en calidad de acompañante porque mi esposa va a dar una conferencia aquí. Banff es como el lugar preferido de los canadienses para hacer conferencias médicas, entonces vengo de adjunto aquí. Y es un lugar precioso, es como un pueblito mágico donde hay restaurancitos y hay chucherías para comprar, recuerdos, joyería local, pero lo que realmente está impresionante es toda la naturaleza que hay alrededor, los bosques, las montañas, los lagos. Hay uno de los lagos más bonitos del mundo que se llama Lago Luis. Es un lago color turquesa que se ve al fondo el glaciar donde está originando y es una vista bellísima. Entonces, cuando tengan chance, pueden venir en verano si no quieren pasar fríos o si les gusta lo invernal, pues en invierno también se pone padre. Entonces, cuando tengan chance, dense una vuelta. Alguna vez mandaste fotos de ese lago de los colores preciosos, ¿no? Se antoja para entrar en un kayak ahí. Ándale. Bueno, pues entrando de lleno al tema que sobre tecnología y medicina, pues por eso tenemos a estos invitados, a los doctores Rodolfo Palencias. Creo que todo va cambiando la información, ¿no? La información es poder y de pasar del papel a la era digital, es decir, de ir a la biblioteca a buscar el libro o esperar los journals, pues actualmente todo está a un clic de distancia. Sin embargo, nos ahogamos en información y cada vez queremos seleccionar la mejor información, la que va a cambiar nuestra práctica clínica, que nos ayuda a tomar decisiones. Y nuestro cerebro pues, es limitado y cuando tenemos un cerebro externo ilimitado y lo sabemos utilizar, creo que las cosas pueden ir mejor. El doctor Palencia tiene un proyecto que se llama TIC, ¿no? Nos gustaría que nos explicara un poquitito más de él. Sí, TIC nació de la necesidad de poder lograr obtener la información que requeríamos en el día a día para tomar nuestras mejores decisiones. Resultó que estos cambios que se vinieron dando en los últimos años, sobre todo en este siglo XXI, en que nuestra información pasó de papel a casi un 100% a lo digital, entonces empezamos a notar que tanto nosotros como el resto de nuestros colegas tenían dificultad para poder lograr obtener su información con estos nuevos cambios. Y entonces formamos entre mi hijo y yo lo que es TIC, que son las letras de TICC, que quiere decir tecnología de la información y comunicación específicamente enfocadas en la clínica. Y es por ello que formamos 4 grupos en un chat referente a WhatsApp, en donde tenemos un grupo de médicos internistas mexicanos, un grupo de médicos internistas extranjeros y 2 grupos de residentes que apoyamos con esto de la información y a facilitarles, sobre todo a educarlos en cómo lograr obtener la información que se requiere
importante para este proceso de la enseñanza-aprendizaje y para la actualización continua que requerimos los médicos. Entonces, hemos estado trabajando con este proyecto ya desde hace unos 5 o 6 años, y es importante recalcar que así como tenemos como principal instrumento tecnológico los clínicos, que es el estetoscopio, yo creo que ya parte de esta tecnología que requerimos los médicos, aparte del estetoscopio, ya es el teléfono celular, otra herramienta más en nuestra vida diaria. Excelente. A mí me fascina también este tema y qué bueno que haya gente como usted, como su hijo, que son punta de lanza y que están ayudando a tantos médicos para que se adentren en este mar de información. Y bueno, aquí nada más una aclaración por si alguno de los que están escuchando está confundido. Cuando decimos tecnología, estamos hablando más que nada a cuestiones digitales y de información, no tanto como nuevas tecnologías que vamos a aplicar a la clínica, aunque también eso se vale, como por ejemplo el ultrasonido, que eso nos da también mucho que hablar, pero corríjame, doctor, si me equivoco, es más dirigido hacia cuestiones digitales de información, de artículos, de todo esto, de literatura, como usted nos dice. Sí, hay que aclarar que a veces podemos confundir que estar hablando de tecnología, los médicos podemos dividir esto de las tecnologías de la información y la tecnología como parte clínica, como sería los estudios de gabinete, los estudios de laboratorio o estudios clínicos. Y realmente esta parte de las tecnologías se refieren a estas tecnologías de la información y comunicación que nos permiten obtener información basada en la evidencia en diferentes plataformas para poder facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la capacitación continua, poder tomar mejores decisiones con el apoyo de esta información y además hacer el uso adecuado de los recursos finitos que ahora con el reto del envejecimiento de la población cada vez será una medicina más compleja, y este es el apoyo que nos vienen a brindar estas tecnologías de la información. Sin duda. Entonces, ahorita, si me lo permite, voy a leerle un caso clínico ilustrativo solamente como para encuadrar la discusión. Tenemos una paciente de género femenino de 75 años de edad. Ya le diagnosticamos una tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio o submasiva. Y entonces, siendo nosotros residentes, poniéndonos en ese papel, nos pregunta el adscrito si queremos anticoagular a la paciente o si la queremos hacer alguna terapia de reperfusión como trombolisis, una terapia endovascular. Entonces aquí se nos viene la primera pregunta a la mente para este paciente es ¿cuál es la información que hay de fibrinolisis en pacientes con riesgo intermedio? Es decir, pacientes que están normotensos y con datos de disfunción del ventrículo derecho o disfunción mecárdica que no están tan severos, sino pues de que le tocaría. Ya tenemos nuestra pregunta, pero entonces ¿dónde buscamos y dónde buscamos? Porque tenemos que las guías. Luego tenemos artículos de revisión. Por otra parte tenemos el up-to-date, que es súper socorrido, yo me incluyo. O si no, nos podemos ir directamente a los artículos originales como el peito que fue publicado en el New England, o podemos también hacer uso de metaanálisis, revisiones sistemáticas, etcétera, etcétera. Usted, doctor, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo permanece actualizado? ¿Qué es lo que le recomendaría a los residentes cuando hay que responder a una situación puntual? Hay que recalcar que esta complicación que es el tromboembolismo pulmonar es una patología en muchas de las ocasiones prevenible y que debemos de tener la información adecuada para poder decidir primero el diagnóstico correcto de esta patología, la severidad de la misma en su repercusión sobre todo hemodinámica, para poder tomar decisiones cuál sería el manejo más adecuado en esta patología, sobre todo el uso de trombolisis en pacientes con descompensación, llamémosle moderada, de este tipo de casos, porque también podemos utilizar algunas medidas más invasivas para poder disolver este trombo que está afectando la circulación pulmonar, pero como es una patología tan aguda y que pone en riesgo la vida al paciente, debemos de contar con información que nos apoye en caso de tener alguna duda sobre el medicamento, sus efectos colaterales, las dosis, las diluciones, las vías de administración. Y es por ello que el teléfono celular se ha convertido en esta herramienta que nos acerca la información para poder tomar las mejores decisiones. Nos podemos apoyar, hay aplicaciones como UpToDate, como Dynamed, que de alguna manera tienen una presentación como si fuera un libro digital, pero que está basado sobre todo en revisiones sistemáticas y está basado en metaanálisis y nos permite
a hacer esta revisión rápida de la información. Si ya quisiéramos profundizar un poco más en obtener mayor análisis o mayores bases, tendríamos que revisar artículos referentes a metaanálisis y a revisiones sistemáticas y nos pudiéramos apoyar tanto en plataformas como sería PubMed o Google Scholar o Clinical Key, que son estas herramientas que tienen información de estas características y que podemos también consultar a través del teléfono para ampliar nuestro conocimiento y la profundidad para poder resolver de mejor manera este caso de tromboembolismo pulmonar. Sí, me parece muy bien cómo abordó la respuesta. Pues si tienes el paciente enfrente y no le puedes decir, espérame tantito mientras leo el tema y te trombolizo o no trombolizo, ¿no? Y mañana lo resuelvo. Entonces sí necesitas tener acceso a ciertas herramientas que te ayuden a tomar decisiones pronto, ¿no? Por otro lado, si vas a presentar una clase o vas a hacer un comentario sobre el caso clínico, bueno, ya tienes tiempo de hacer estas revisiones en los diferentes sitios, ¿no? Como comenta Dinamed o UpToDate, que se mantienen actualizados. Ahora, doctor, ¿cómo permanece usted actualizado o cómo recomienda, sobre todo la medicina interna que es tan extensa? Nosotros ya como somos internistas, somos nefrólogos, y como nefrólogo, pues puede ser un poco más fácil porque es más dirigido, ¿no? Pero si soy nefrólogo experto en trasplantes, pues estoy más dirigido. Pero la medicina interna es tan, pero tan amplia. ¿Cómo recomienda usted permanecer actualizado en este mar de información? Creo que en este tópico es bien importante que nuestra comunidad médica entienda que no solo nosotros los internistas tenemos este gran reto, ¿no? Yo creo que el médico general, el médico familiar y nosotros los médicos internistas tenemos ese gran reto, primero, de poder identificar cuáles son nuestras necesidades de conocimiento, porque para cada uno de nosotros son diferentes estas necesidades y que además la manera más fácil de mantenerse actualizado es realmente en el día a día donde tomamos decisiones en un paciente o con un paciente y que nos van surgiendo esas dudas o esa identificación de necesidades de conocimiento, es ahí donde el contestarnos en el día a día ese tipo de huecos en el conocimiento nos irán llevando al enriquecimiento y a la actualización. Claro que debemos de acudir a congresos, acudir a cursos a distancia, seminarios, pero realmente donde más llegamos a aprender es en el sitio de toma de decisiones, teniendo la información en el sitio donde se está llevando esta atención, resolviendo nuestras dudas, respondiéndonos nuestras preguntas. Y ese mecanismo es el que nos mantiene realmente, junto con la experiencia vivida de los años, irá enriqueciendo el conocimiento anterior con el conocimiento nuevo, apoyado en todas estas herramientas. Sí, sí, siguiendo con esto de las redes sociales, digo, los grupos de WhatsApp como el que tiene doctor Palencia, hay grupos de Telegram de artículos médicos que son bastante buenos. Y bueno, en lo particular yo reviso, por ejemplo, New England Journal of Medicine todos los miércoles, ¿no? Y tal vez es la única revista que sigo y una de nefrología en particular, ¿no? Es la forma en la que me actualizo yo. Siguiendo con otro caso clínico de cómo nos relacionamos con la tecnología, nos encontramos pasando visita con este paciente masculino de 60 años con diabetes de larga duración y tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Sacas tu aplicación, ¿no? Ya sea MedCalc para calcular la severidad, ¿no? Ya sea con CUR65 o con índice de severidad de neumonía. Asimismo, este paciente pues tiene enfermedad renal crónica. Entonces abres la otra aplicación, en este caso la EGFR o EGFR Calculator de la National Kidney Foundation, donde pones la creatinina, el sexo del paciente y su edad y nos dice qué tasa filtrado glomerular estimada tiene por CK de EPI. Y después de eso abro otra aplicación que es Sanford, que es mi infectólogo de bolsillo, que me ayuda a definir qué antibiótico utilizar y qué dosis ajustar a la función renal de nuestro paciente. Todo esto lo hacemos con nuestros smartphones o nuestros teléfonos inteligentes y es algo que se ha vuelto muy rutinario, ¿no? Y esto claramente nos ha ayudado a optimizar los tiempos y los recursos. Ahora, doctor, las aplicaciones estas son herramientas que nos pueden ayudar en nuestra práctica clínica. ¿Cuáles serían sus tops de aplicaciones? Y si hablamos, primero que quisiera conceptualizar en este caso que estás planteando, es que estamos viendo cómo aparte de la situación de buscar información, de tener información basada en evidencia, nos estamos enfrentando a la complejidad.
Vemos un caso que tiene varias patologías, polipatología, muy probablemente con polifarmacia, y aparte de utilizar las calculadoras de riesgo, como las mencionaste, nos vuelve a poner en el escenario de tener información basada en la evidencia al lado de la cama del paciente. Y entonces en el mismo teléfono podemos tener, como lo podemos ver, todas las calculadoras de riesgo, y si mencionamos cuáles tengo en mi teléfono personal que me permiten estar checando todo lo que estamos mencionando, aparte de UpToDate, Dynamed, Medscape, tenemos Read, que es una plataforma de artículos que te están enviando, tienes un repositorio de estarte recordando o enviando recordatorios de artículos. Hay algunas aplicaciones en español como eDoctus, una aplicación española que facilita la búsqueda de información en nuestro idioma, y en algunas otras, por ejemplo, la tenemos en aplicación también, Rima, que nos permite también acercarnos de la información a través del teléfono. Yo creo que el teléfono ha sido una herramienta que ha ido creciendo tanto que podemos lograr ya tener una computadora en la mano y que nos permite, que es lo que más fácil podemos cargar en nuestra vida diaria, así como cargamos el estetoscopio. Yo creo que parte de la vida del médico, ya el teléfono celular es un componente de nuestro maletín para poder enfrentar este tipo de casos donde existe esta complejidad, donde tenemos que consultar interacciones medicamentosas, tenemos que consultar las diferentes decisiones que vamos a tomar. Por ejemplo, en este paciente, ¿qué decisiones podríamos tomar también? Este tipo o esta neumonía con el riesgo que hemos establecido, ¿es un paciente que puede irse a su casa? ¿O es un paciente que se debe de hospitalizar a una cama de hospital? ¿O es un paciente que debe de pasar a terapia intensiva para ser tratado? Y todo esto lo podemos encontrar a través de estas fuentes de información que hemos revisado, y a veces hasta las estancias del paciente se prolongan porque no hallamos de qué manera darle seguimiento al paciente para que complete su esquema de antibióticos estando en casa. Entonces, hasta la misma medicina que con la situación de COVID nos ha llevado a cambiar nuestra manera de atender al paciente, y ahora hemos agregado a nuestras herramientas la telemedicina. ¿Sí? Sí, como comenta el doctor, podemos tomar decisiones tanto si el paciente se va a casa o va a pasar una terapia intensiva, y la complejidad es algo que se va sumando con nuestros pacientes. Yo, por ejemplo, en mi teléfono, de las aplicaciones que más utilizo es donde tengo el expediente electrónico de mis pacientes, y obviamente eso me ayuda muchísimo, porque ya sé si es alérgico a algún medicamento, qué medicamentos está tomando, qué diagnósticos tiene, y eso cuando me llama el paciente porque se siente mal, pues rápido puedo tomar decisiones. Y tú, Meras, ¿cuáles son tus aplicaciones favoritas? Mi aplicación favorita, si tuviera que elegir una, yo creo que es UpToDate, porque aparte, como ahorita todavía sigo siendo universitario, y acá tengo esa ventaja que es gratis, entonces me viene muy bien eso, ¿no? Luego, la que más utilizo realmente día a día es una que se llama MDCalc, y casi siempre lo utilizo para sacar tasas de filtrado glomerular. Pero esa me gusta mucho porque para que cualquier cosa que tú busques, te da la referencia y hasta te da un pequeño resumen del autor que escribió la fórmula. Eso sobre todo está más fácil de hacer en internet, ahí rápido sale. Y si no, a veces para cosas más detalladas utilizo una que se llama Calculate, que tiene como un enfoque también muy nefrológico, entonces ese también lo utilizo mucho. Y algo que yo utilizo mucho, que no es tan famoso, es una aplicación que se llama Papers, que se fusionó con otra que se llamaba RedCube o RedCube. Y esa es una aplicación, sí, es una aplicación que sirve para organizar artículos. Lo sube en una nube, tú los tienes disponibles en tu computadora, en internet, tu teléfono, donde tú quieras, no te ocupa espacio porque solo bajas los que tú quieres leer en ese momento y después puedes borrarlos, puedes mantener como tú quieras. También te sirve para cuando estás haciendo tus papers, los puedes sacar bibliografía de ahí y ponerla. Está muy completa, el problema es que sí cuesta, no recuerdo cuánto, pero bueno, esas son las que yo utilizo más frecuentemente. Una acotación en cuanto al respaldo de la información. Lo que nosotros, o por lo menos lo que utilizamos para respaldar la información, es que cada año nosotros abrimos en la computadora una carpeta que se llama artículos y el año fulano de tal, y la carpeta tiene todas las subespecialidades que conforman por lo menos el área de medicina interna, y en esa misma carpeta de cada subespecialidad vamos abriendo
por poner en neurología, cefaleas, infarto cerebral, y entonces cada año vamos respaldando en discos duros externos de información para no borrar absolutamente nada. Entonces ya sabemos que si vamos a buscar rápidamente alguna información que ya fue revisada, que ya fue analizada y fue respaldada, entonces rápidamente la podemos encontrar porque está clasificada por subespecialidades, por áreas específicas, por diagnósticos específicos, y entonces por eso a veces podrán ver en el chat que las respuestas son sumamente rápidas cuando alguien pide alguna información, y en menos de 5 a 10 minutos ese médico tiene de 5 a 6 artículos. Por ejemplo, el día de hoy un cardiólogo pide información y se la mandé directamente a él, pero vamos viendo cómo el cardiólogo, aún en sus necesidades de conocimiento de temas más o menos comunes para ellos, requieren de información y la piden porque o no tienen esas competencias o esas habilidades de búsqueda. Claro, tener eso es invaluable. La otra parte, pues, es la paywall, ¿no? La pared donde tenemos que cruzar cuando se tiene que pagar por un artículo, y ese es otro boleto, ¿no? De que la información no es libre y tenemos que buscar nuestras formas para poderlos conseguir. No todos tenemos acceso a universidades como Meraz en este momento. Sci-Hub nos ha ayudado, el Cuervo famoso nos ha ayudado muchísimo, y es algo por lo que estamos muy agradecidos con la persona detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que en esto de los costos es otro de los retos a resolver, porque voy a ponerles un ejemplo de la editorial Elsevier. Elsevier tiene un tercio o un poco más de un tercio de la información que existe y que está encriptada, y que cada artículo tiene un costo promedio más o menos de $40 a $45. Entonces, cuando queremos hacer una investigación a profundidad, si uno realmente le echara tinta a la cantidad de dinero que se debe de invertir, realmente no sería práctico para poderse actualizar el médico. Es por ello que cuando nosotros hacemos una serie de talleres en la búsqueda, es cómo lograr hacerse de diferentes plataformas o sitios de búsqueda que les disminuya la cantidad o el costo que tenga la información. Aparte de SeekHub, existen una serie de plataformas, por ejemplo RIMA, que nos aporta un laboratorio médico, y entonces esta plataforma tiene más de 2,000 revistas. Puedes hacer búsquedas o puedes pedir un artículo en específico. Claro que te dan una cantidad X de artículos, por decir 30 artículos, y entonces tú los vas administrando para los artículos que no puedas encontrar en otras plataformas, y en menos de 24 horas puedes meter un artículo en específico muy reciente que no lo hayas en ningún otro lado, y tenemos la respuesta. 100%. Hay que Sí, buscarle así por es. dónde sacar la información. Ahorita ya como último punto, en Estados Unidos mucha de la investigación es pagada por el gobierno, y luego de ahí vas a las revistas y las revistas cobran. Entonces están pasando una ley de que lo que ya se pagó con impuestos de la población ya no se debe de cobrar, debe ser de libre acceso. Entonces ahorita están en ese tema, creo que va a Sí, ser muy así es. importante. Y bueno, pasamos al tercer caso clínico, que es acerca de cómo hacer un diagnóstico diferencial en un caso que sea difícil. Por ejemplo, tenemos una paciente de 40 años que tiene 3 semanas con fiebre y ha estado en estudio. Además de la fiebre, tiene urticaria, artritis y una ferritina muy elevada. Entonces, a veces estamos con una constelación de signos, síntomas que no logramos atar o llegar a un diagnóstico, mucho menos a pensar en diferenciales. Tenemos muchas veces echar manos de otras herramientas. Entonces, aquí nuestra duda es si pueden los sistemas de soporte de decisiones de diagnóstico reducir el error médico, el error de diagnóstico. Por ejemplo, se nos viene a la mente este programa que es muy interesante, que se llama Isabel Healthcare, que es un sistema que nosotros ponemos cierta información y nos arroja resultados de diagnósticos diferenciales. Y la otra que a mí a veces me gusta utilizar es Google, así tal cual. Agarro los 3 datos más importantes del paciente, los googleo tal cual, y sorpresivamente salen cosas que sí ayudan. Sale algún paper que ata las 3 cosas y ya te ayuda a al menos orientarte de forma muy precisa. ¿Usted, doctor, qué opina de usar este tipo de Bueno, herramientas? quisiera nomás hacer un repaso de lo que es el proceso de la atención del paciente, porque cada etapa, desde que tienes contacto con el paciente hasta que das un tratamiento y esperas un resultado, hay un camino muy largo que cada uno de esas partes en ese trayecto, la información basada en evidencia nos ayuda. Nos ayuda, por ejemplo, el que debemos de tener un conocimiento
conocimiento base, una capacidad de comunicación y relación con el paciente, y que la mayor o la más importante herramienta del médico, y no hay que olvidarla, es la historia clínica y es la exploración, que a partir de ahí generaremos hipótesis diagnósticas, y en estas hipótesis diagnósticas debemos de incluir el diagnóstico diferencial, esta parte del trayecto que estoy mencionando, que es el diagnóstico diferencial. Creo que recordamos la frase que a todos nos enseñaron, que cuando oigamos galopar, pensemos en caballos, no en cebras, pero yo siempre he dicho o menciono y agrego que entre esa manada de caballos puede ir una cebra. Entonces no podemos olvidarnos tampoco de ese tipo de diagnósticos. Lo de estos soportes de diagnóstico se han intentado integrar al expediente clínico electrónico, y el problema es que a veces las alarmas, cuando hay algo que ese soporte detecta que no está bien o que algo está mal, entonces pueden causar cierta fatiga en el médico ante la rapidez con que tiene que atender un paciente. Y me ganaste el comentario de Google, porque es ahí donde empezamos a ver lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué hablo de la inteligencia artificial? Porque cuando en nuestra máquina estamos nosotros registrados y estamos utilizando las plataformas, hablemos de Google, el muy vapuleado Google, yo creo que un buen manejo y utilizando de manera adecuada Google, con la experiencia que tiene el médico, puede obtener esto que acabas de mencionar. Precisamente hice esa práctica de buscar en Google y metí precisamente los cuatro puntos de la enfermedad de la paciente, y los dos primeros artículos que aparecen, uno es urticaria como forma de presentación de la enfermedad de Steele, y enfermedad de Steele, una perspectiva histórica y una revisión. Entonces, fíjense, lo mismo que hace Isabel, lo podemos hacer a través del Google común y corriente, ni siquiera en el Google académico, que es hablar de un apartado especial. Sí, cuando tú alimentas estas búsquedas con palabras muy precisas o muy específicas, pues vas a tener mejor información, ¿no? Uh-huh. Y el doctor dijo la palabra clave, que es lo que hace Google, inteligencia artificial, porque Google está alimentado por millones de usuarios. Entonces tiene sus algoritmos inteligentes que aprenden y van seleccionando cuál es la información que es más relevante para el usuario. No me dejarán mentir, ¿cuántas veces han pasado de la segunda página de Google? O sea, ¿lo encuentran luego o de plano no lo encuentran? Sí, yo creo que Google sirve a veces como de primera entrada. A veces cuando uno no ubica bien la información, el utilizar Google, podemos obtener algún artículo que nos puede dar la terminología a buscar, o por lo menos hacia dónde debemos dirigir nuestra búsqueda de alguna plataforma. Y cuando estamos aprovechando este tipo de información y utilizando el mismo caso que estamos tratando ahorita de un adulto con enfermedad de Steele, hablar de la gran cantidad de información que estamos tratando de depurar y hacer búsquedas que sean de utilidad, que no nos consuman mucho tiempo, porque por eso el médico a veces deja de buscar, porque es mucho el tiempo que le consume. La búsqueda del tema de enfermedad de Steele en el adulto, y todavía agregando tratamiento en PubMed sin meter más filtros, nos da una cantidad más o menos como de 1,006 artículos. Entonces, revisar 1,006 artículos sería imposible para cualquier humano. Es por eso que vuelvo a subrayar la capacidad de generar una buena pregunta, de utilizar una serie de filtros para lograr tener nuestra respuesta en la menor cantidad de información a revisar. Sí, en el caso de Isabel Healthcare, sí. Por ejemplo, nos aparecen los primeros 5 diagnósticos: enfermedad de Steele, ¿no?, coronavirus, hepatitis viral, artritis reumatoide, VIH y SIDA, ¿no? Entonces, tal vez pudimos haber considerado nosotros con nuestro propio cerebrito 2 o 3 de estos diagnósticos diferenciales, pero esto te abre mucho el panorama y qué debes de descartar. Y si esto lo apoyas ya con Up to Date y pones tu enfermedad de Steele, yo me acuerdo el último paciente que con Steele, o los últimos los damos con esteroides, seguidos de metotrexate, por ejemplo. Y de repente aparece anakinra, un fármaco biológico antiinterleucina 1 que no teníamos en nuestro radar, o yo nunca había leído de él, y de pronto sé que puede ser de un tratamiento de primera línea muy blanco dirigido en Steele, y rápido aprendiste tú que hay nuevos tratamientos, ¿no? Entonces creo que esto es algo que hay que abrazarlo y saber utilizar estas tecnologías justamente para ayudar a resolver más de estos problemas.
Fíjate, tú solito hiciste el comentario ya anterior de cómo aprendemos con la tecnología. Y es ahí donde aprendemos con la tecnología, ¿no? Cuando anda uno esculcando una enfermedad a la cual no está frecuentemente en contacto con ella y empiezas a buscar entre cómo se diagnostica, cómo valora su pronóstico, qué tratamientos están apareciendo en este tipo de enfermedades. Pero si le jugamos un reto, por ejemplo, a Isabel, ¿y qué tal si a Isabel le metiéramos nada más fiebre de origen oscuro y que nos dijera cuáles son los diagnósticos diferenciales? Entonces, ahí sería el reto también, dependiendo de la información con que contamos, ¿no? Porque entonces la cantidad de diagnósticos de fiebre de origen oscuro, 10 quedarían chiquitas. Sí, así es. Entonces, si le retamos de esa forma, Sí. Isabel, lo tienes que segmentar muy bien la información. Solamente te hace las preguntas muy dirigidas en qué rango de edad te encuentras, si eres hombre o mujer, estás embarazada o no, historias de viajes, y luego ya te preguntan algunos datos clave, ¿no? Sí. Encontré por ahí un caso, reporte de un paciente que él se autodiagnosticó Behçet antes de que sus médicos, justamente con una aplicación muy similar a Isabel, ¿no? Entonces, otra vez, esto es impresionante. Sí. Doctor, pues ha sido muy grato platicar con usted sobre tecnología y medicina y con estos casos representativos que está muy empapado en el tema y creo que nos ayudó mucho y lo disfrutamos. Pero nos gustaría, doctor, que nos diera algunos puntos para llevar a casa de esta charla. Quizás mi recomendación o nuestra recomendación en nuestro cúmulo de experiencia en esta área sería que cada uno de los médicos debemos conocer primero perfectamente a nuestro paciente, una atención personalizada, que los requerimientos de información y conocimiento son individuales, cada quien necesitamos diferente información, que debemos dominar y tener una capacitación sobre alfabetización y competencias digitales, saber dónde está la información ante esta mar de información, esta gran ola de información y fraccionada en diferentes páginas web y saber cómo utilizar cada una de ellas, hacer un análisis siempre crítico y reflexivo de la información obtenida y tomar decisiones basadas en esta información y este conocimiento aplicada en la seguridad del paciente y sobre todo en el uso adecuado de los recursos finitos a base de una medicina de alto valor en nuestra actualización continua con estas herramientas. Excelente. Extraordinaria plática, nos gustó bastante y el doctor tiene este grupo TIC en la clínica, lo pueden seguir en Twitter, que es ahí, les digo, yo soy fan de Twitter, @TIC en la clínica, todo junto. También tiene página de Facebook, que es facebook.com/tecnología de la formación, si mal no recuerdo, doctor, corríjame. Y tiene sus grupos de WhatsApp, ahí sí, mejor díganos usted cómo nos podemos acercar o si alguien tiene ese interés. Tenemos cuatro grupos de WhatsApp porque realmente no hemos extendido más los grupos porque tenemos el WhatsApp más elemental, el que tiene un límite de 250 y tantos integrantes. Y tenemos 4 grupos, uno que le llamamos el grupo nacional o el grupo de México, que hemos integrado a algunos invitados de diferentes países que para nosotros son de interés que estén, aunque sea el de México. Tenemos gente de España, de la Cleveland, de Argentina, y tenemos el grupo internacional y 2 grupos de residentes, que también en ese grupo de residentes, que está un poco más abierto entre los médicos que pueden intervenir para ir coordinando este grupo de residentes y poderles facilitar sobre todo la información en ese tiempo en que se pasan ellos entre dormir, comer y hacer guardias, facilitarles el trabajo de estas búsquedas, ¿no? Para que tengan información y sobre todo la información que a veces a ellos les costaría mucho dinero poder conseguir este tipo de información. Es un servicio de ayuda extraordinario. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.